alabanza. Y ¡Aleluya! yo digo, yo no sé cantar, pero hay días que hago esto, pero por la gracia de Dios. Hay una alabanza que dice la historia de Cristo. ¿Cuántos han escuchado esto? Nosotros sabemos la historia de Cristo, ¿no? Que vino al mundo, nació de una mujer, vivió en la tierra hasta los 33 años, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nosotros, Él fue molido, ¿no es verdad? Entonces yo quiero cantar esta alabanza antes de comenzar a predicar la palabra del Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Es una alabanza muy linda. Para mí, a lo menos, es muy bonita porque siempre que escuchaba esta alabanza, me acuerdo que una de las hijas de un misionero que estaba en Quito, una vez visitando, ella vino y cantó esta alabanza. Y hermanos, era tan hermoso cuando por primera vez nosotros escuchamos esta alabanza. Fue muy lindo la iglesia, no era mucho, pero tampoco eran tan pocos. La iglesia quedó llena de Dios, porque esta jovencita Dios le gustaba en la alabanza. Yo no canto como ella, pero me gusta cantar esta alabanza. ¿Ven? Los músicos siempre tienen problemas porque yo no soy tan haciendo nada. Tengo un poquito de cosas para cantar, ¿no? Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en los privilegios que muchos tuvieron de verle su rostro, sentir sus manos. Yo también quería la misma alegría de verle muy cerca, bien junto a mí, mirar en sus ojos serenos y negros, oh cómo sería tan feliz así. Quería saber cómo era su rostro, aunque yo sé que era muy lindo. Inspiraba fe, también confianza, que daba a todos un gozo infinito. Al ver las gravuras, sus cuadros pintados de aquello que dice que es mi Señor. Aleluya. Mi ser no acepta lo que está en la tela, es falsa la inspiración de Dios. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, semblante de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Y un día también veré cara a cara, así yo creo con toda mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como Él es. Aleluya. Un día llegará, ¿verdad? Que vamos a ver a nuestro Salvador tal como Él es, ¿verdad? Como el apóstol Juan dice. Vamos a quedarnos de pie y hacer la lectura de la palabra del Señor. ¡Aleluya! En el libro de Josué. En el libro ¡Aleluya! de ¡Gloria a Josué. Dios! Aleluya, Dios. Gloria a Jesús. ¿Tiene
15 versículos. No vamos a hablar de todo, pero quisiera leer todos los 15 versículos. Amén. Yo leo un versículo y ustedes leen. Yo no voy a leer, puedo leer tan rápido porque no estoy pudiendo leer. Pido a los hermanos que oren por mí, por mi vista más que todo, por el problema de la diabetes. A veces hay mucha gente que pierde la vista. Entonces yo estaba leyendo bien mi Biblia, pero estos días no he estado pudiendo leer mucho. Amén. Y pido que los hermanos oren por mí. Vamos a leer el capítulo 5, del versículo 1 al 15. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, cuando todos los reyes de los amonitas que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfallecieron su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: haz que circuncidar y vuelve a circuncidar a las hijos de Israel. Esta es la causa por la cual Jehová Josué los circuncidó todo el pueblo que estaba saliendo, que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Amén. Pues todos los del pueblo que habían salido. Vamos a leer todos ya. Mejor vamos a leer todos porque acá está mejor. Y ustedes si quieren, lea por favor, porque yo casi no estoy pudiendo leer. Pues todos los del pueblo que se habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubiesen salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿En qué versículo estamos? A ver, en el 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres. Venga, hermana Diego, por favor, ora por mí. Digo, lea por mí. El versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por lo cual no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluya leche y miel. Los hijos de Helios, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra,
los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó, y al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estaba José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice el Señor de su siervo, a su siervo? El 15, todos. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta tarde, Dios, por nos permitir leer esta palabra, Señor. Ahora, Padre, sea usted hablando con nosotros, Dios, porque la necesitamos mucho, Señor. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Los jóvenes tienen preparado una alabanza para que ganen. Ya, para el final, dice. Vamos a cerrar con broche de oro. Amén. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Dios. Sabemos quién es Josué, ¿verdad? La historia cuenta de que Josué era un jovencito que estaba siempre ¿con quién? Con Moisés. Con Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era el siervo, el hombre, el varón que se enfrentó ¿con quién? Con Faraón, ¿no es cierto? Primeramente, él fue un niño que nació y le tuvieron por 3 meses, dice la Biblia, que su madre la ocultó. Pero como vio tan hermoso, no permitió que el hijo sea muerto por la mano de los egipcios. Ella lo tomó y lo puso allí en el río Nilo, en un canasto, ¿verdad? ¿Y quién la encontró a aquel Moisés? Su primer nombre no lo sabemos, solo sabemos el segundo nombre, ¿sí o no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque el primer nombre no sabemos, porque cuando la madre adoptiva de Moisés lo puso este nombre. La pondré Moisés, ¿por qué? ¿Fue tomado de dónde? Fue tomado del río, de las aguas lo saqué, dijo. Entonces, por lo tanto, se llamará Moisés. Amén. Entonces sabemos que este Moisés, hermanos, fue criado por su propia madre y, hermanos, su propia madre lo crió, pero pagada. La hija de Faraón le pagaba para que lo criara a este niño, ¿verdad? Y cuando ya él tenía su uso de razón, más o menos de unos 7 u 8 añitos, fue presentado la princesa de Egipto. Dijo: quiero que traigan al hijo a quien yo adopté. Ella lo prohijó, dice la Biblia, y él creció en toda la sabiduría egipcia. Fue un joven muy preparado también, ¿no? Un joven que estaba conociendo las leyes egipcias, conocía la historia egipcia, sabía todo lo que era de Egipto, ¿no es verdad? Pero también sabía que él no pertenecía a Egipto. Él era una persona distinto, él era una persona ajena al pueblo de Egipto, ¿no? Entonces él todos los días dice que salía y miraba en el campo cómo sufrían sus hermanos israelitas, cómo eran maltratados por los grandes capataces de allá de Egipto, ¿no es cierto? Entonces él dijo: bueno, un día, usando su poder, que era el hijo de la princesa, era un príncipe también, entonces él quiso resolver sus problemas allí para el pueblo de Israel, para sus hermanos. Pero no fue así. No contaré toda la historia porque saben todos de esto, ¿no? Y así, hermanos, Moisés tuvo que huir de Egipto
a la tierra al monte Horeb, ¿no es cierto? Allí dice que encontró un sacerdote y el sacerdote le dio su hija. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Quién se sabe? ¿Quién se sabe? El próximo mes le traigo caramelo. Un chupete, un chupete. ¿Cómo se llamaba? Séfora. Séfora no era la mamá. Jocabed, no, la esposa, sí, Séfora era la mamá, pero la esposa de Moisés fue hija de un sacerdote de Madián que se llamaba Jocabed. ¿Amén? Entonces viene toda la historia así, y Moisés, hermanos, al oír fue al desierto, el sacerdote le dio a su hija, se casó, y dice que mientras él estaba pastando las ovejas de su suegro allí en Horeb, ¿qué vio él? ¿Cuál fue la revelación que él tuvo? La zarza que ardía, ¿verdad? Entonces, la zarza que ardía, él fue a ver, corriendo, dijo, porque dice que la zarza se prendió. La zarza dice que era un árbol así grande. Y en ese árbol se prendió fuego de repente mientras él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Pero él dice que miraba y no sabía por qué aquel árbol no se consumía con esa llama. Sabemos, mis amados hermanos, que esta llama, este fuego, no era el fuego humano, ¿no es cierto? Cuando alguien prende fuego en el bosque, toditos se acaban, es verdad, pero este fuego era diferente. Y esto le llamó la atención, era una visión para Moisés. Esto le llamó la atención y dijo, bueno, yo voy a ver. Él se fue apresuradamente para ver qué pasaba. Pero en cierto momento fue detenido él y dijo, escuchó una voz diciendo, para, Moisés, no vayas. Si quieres llegar un poco más allá, tienes que sacar tu sandalia, tu calzado, tus zapatos, porque la tierra donde tú estás pisando, ¿qué era? Tierra santa, lugar santo. Y es así, hermanos, que nuestro Dios es santo y los adoradores son santos, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra santa o santo? Separado, apartado, ¿no es verdad? Ese momento Moisés nuevamente tuvo un llamado, fue separado de todo, hermanos, para que vuelva nuevamente a Egipto, porque tenía Dios un plan en su vida. No le valió, hermanos, al haber sido creado allí en el palacio como un príncipe, aunque él sabía, aprendió de todo, hermanos, sabía las leyes, la historia, la geografía, todo él sabía de Egipto. Pero sabía él que había un pueblo que estaba necesitando para que ese pueblo sea sacado de ese lugar. Alguien tenía que pararse delante de Faraón, decir, ¿sabe qué, Faraón? Suelta este pueblo porque este pueblo no te pertenece. ¿No es verdad? Entonces, y así fue llamado de Moisés. Moisés tuvo que regresar, pero cuando en el ministerio, cuando él regresó con el pueblo de Israel, él tuvo que pasar en el desierto, pero cuando llegó al lugar donde ellos plantaron las tiendas, vino aquel jovencito llamado Josué. O sea, toda la historia no está tan contado bien, porque no vamos a hablar todos del tema, ¿no? Porque no nos da tiempo para hablar. Pero, hermanos, dice que desde el momento en que Moisés tuvo aquel lugar donde tenían que adorar a Dios, fue llamado Josué. Josué significa ¿qué? Josué significa Salvador. Entonces, de Egipto, Dios usó a Moisés para libertar al pueblo, ¿no es cierto? Pasó por el Mar Rojo, pasó por el desierto y ahora llegaron a Jericó. Dice que llegó a Gilgal. En Gilgal hicieron ¿qué cosa? Hicieron un pacto. Allí tuvo un encuentro. Nosotros en algún momento tuvimos un Gilgal.
tuvimos, hermanos, un lugar, una frontera para poder pasar a Jericó. Y esta frontera era exactamente Gilgal. Gilgal significa esto. El lugar del pacto, el lugar del encuentro, el lugar de cambio, un lugar, hermanos, donde usted y yo hemos tenido un encuentro. Cuando andábamos en el mundo, en el pecado, cuando andábamos en el mundo, nosotros, hermanos, sirviendo al enemigo, al diablo, ¿no es verdad? Pero llegó un momento, un lugar, hermanos, alguien vino a nuestras vidas para predicar la palabra del Señor. La Biblia dice, no vino nuestra fe al escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿no es cierto? La fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Y así, hermanos, nosotros nos convertimos, nos venimos, le dijimos, hasta aquí, Gilgal, gracias, aquí encontré a Dios, tengo que pasar a Jericó. Renuncio a Egipto, ahora vengo para Jericó, para servir a Dios, ¿no es cierto? Sino que también ahí igual, tenía que ser, antes de llegar a Jericó tenían que ser circuncidados. Dice que los hombres de guerra, hombres que pelearon, hombres que, hermanos, batallaron allí en el desierto, en el Mar Rojo, ellos todos se murieron. Ahora vinieron una nueva generación. Y es así, mis amados hermanos, todo tiempo ha habido un cambio, ¿no es verdad? De Egipto para acá, ¿no es cierto? De Jerusalén, cuando hubo el Pentecostés, todo fue cambiado. Nosotros, hermanos, por eso nos acordamos, ¿no? Nosotros que hemos nacido ya un poquito más antes que ustedes, en nuestro tiempo los jóvenes no eran así. En nuestro tiempo nuestros padres eran diferentes, ¿sí o no? Pero ahora la generación nueva es distinta, ¿no? Y es así, mis amados hermanos, el pueblo de Dios. Comenzaron, hermanos, aunque ellos entraron triunfantes, victoriosos, alcanzaron, hermanos, a recibir la tierra que Dios había prometido para Abraham, Isaac, a Jacob, hermanos, la tierra donde fluía, dice, leche y miel, ¿no es cierto? Pero cuando ellos llegaron allá, no fue fácil también, porque tuvieron que pelear, tuvieron que batallar. Y es así, mis amados hermanos, el venir a Cristo no significa que nuestros problemas se terminan. El estar en Cristo, nosotros no somos gente perfecta. El estar en Cristo, nosotros no somos gente que vamos a vivir, hermanos, que no pisando el suelo, solo vivimos en el aire, porque somos tan espirituales, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Porque mientras vivamos en esta tierra y tengamos esta carne, siempre vamos a pecar, siempre vamos a desobedecer a Dios, siempre vamos a hacer cosas que no está dentro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Hay momentos en que nosotros llegamos aquí y nuestra conciencia nos habla. Ay, yo hice esto, pero ¿cómo voy a entrar? Y ahí viene la palabra, ¿no? Al lugar donde tú estás pisando. Y es por eso, mis hermanos, como jóvenes, como hombres y mujeres, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es verdad? Cuando entramos en este lugar, no estamos entrando en cualquier casa. ¡Aleluya! No estamos entrando en cualquier lugar a donde nosotros podemos ir, a un supermercado, al shopping, al multiplaza, al tía, ¿no es verdad? Al aquí. No estamos entrando en ese lugar, porque allá vamos, hermanos, a divertir nuestros ojos, a comprar, a dar placer a nuestra carne, ¿no es verdad? Amén. Aunque quedamos con el bolsillo vacío, pero vamos allá y hacemos, y podemos entrar, podemos, hermanos, dar la vuelta todo allí, hermanos, mirando algunas cosas, comprando, sacando, trayendo, ¿no es verdad? Pero cuando entramos a este lugar, es un lugar santo, donde está el Dios santo, ¿no es verdad? ¿A dónde entra la gente santa, no es cierto? Gloria a Dios. Entonces este hombre, este Moisés, fue el que preparó a este joven llamado Josué. Y cuando murió Moisés, dice, el primer capítulo del libro, dice que Dios le dijo, Josué, no llores ya más. Josué debe haber estado llorando, ¿no es cierto?, por su pastor, por su maestro, por la persona que siempre estaba con él. Dios le dijo, Josué, no te quedes sentado, levántate, porque tú vas a repartir esta tierra, porque Moisés ya murió. Y ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí, hermanos,
ha habido personas, ¿no? Tiempos han tenido obreros, han venido jóvenes, han venido hermanas, han predicado la palabra. El hermano Guillermo siempre ha estado aquí, gracias a Dios, como obrero. Él, al menos ahora, está más constante, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo ¿de quién? De Él, ¿no es cierto? Nosotros nos sentimos respaldados por Él. Después de Dios nos sentimos respaldados. Cuando hay un obrero en la casa de Dios, nosotros nos sentimos respaldados. Cuando hay un obrero en la casa de Dios, nosotros nos sentimos cubiertos. Porque sé que el obrero está ahí. Nosotros, hermanos, siempre Dios está diciendo, el obrero está ahí, tienes que considerar, tienes que respetar, tienes que apoyar, tienes que ayudar, tienes que colaborar, ¿no es verdad? Si no tuviéramos obrero, ¿qué sería de nuestras vidas? Si no tuviéramos, hermano, alguien, hermanos, que nos guíe, ¿qué sería de nuestras vidas? Es cierto que no por eso nosotros vamos a decir, Josué, hermano, simplemente miraba. Nunca Moisés le dijo, verás, Josué, cuando yo me muera harás esto. No, sino que Josué simplemente miraba, simplemente estaba observando, simplemente estaba diciendo, mire cómo es de hacer la obra de Dios. Cómo es de trabajar para Dios, cómo es el servicio para Dios, cómo Él hace, ¿no? Entonces Él ayudaba, pero nunca Moisés dijo, yo voy a morir y tú vas a tener que quedar aquí, no. Sino que Dios le dijo cuando Moisés ya murió, Él está muerto, Él ya no puede hacer nada, entonces tú eres aquel que va a repartir esta tierra para los israelitas. Las promesas que yo hice se va a cumplir. Pero ¿quién va a cumplir hasta una cierta parte? Eres tú, ¿no es verdad? Y Josué dice que se levantó en el segundo capítulo, dice que él envió 2 espías para espiar la tierra prometida. Y ellos se fueron a Jericó, fueron a espiar la tierra y fueron perseguidos, casi lo agarran. Pero hubo una mujer allí llamada Rahab, ¿no es cierto? Dios tiene todos los planes ya perfectos. Esta mujer, hermanos, dice que era una mujer de una mala vida. Mas sin embargo, a esta mujer Dios le usó para que sean escondidos los 2 espías. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque esta mujer, hermanos, por sus pensamientos buenos, su comportamiento quizá no era bueno, pero tenía temor, porque veía, hermanos, que todo el pueblo entero de Jericó estaban temblando, estaban con miedo, habían escuchado al pueblo de Israel, hermanos, salir del Egipto, estaban en el desierto, no tenía un ejército, pero que sin embargo, hermano, todo el ejército de Faraón había hundido en el Mar Rojo. Entonces esto le trajo miedo al pueblo de Jericó, porque decía que los israelitas están viniendo por ahí y van a pasar por Jericó. Ellos sabían, hermanos, quiénes estaban pasando. Entonces todo el mundo, la gente afuera en el mundo, la gente en la vecindad, la gente a donde trabajamos, la gente, hermano, con quien nosotros conversamos, sabe quiénes somos. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Ellos conocen quiénes somos nosotros. Aleluya. Los conocen. Ay, esa cristianita es muy peleona, pero es cristiano. Gracias a Dios. Ese hermanito es de bien mal carácter, pero es hermanito. Y la gente dice, no, yo para ser como ese hermano, esa hermana, yo no me voy a la iglesia. Hermano, ¿hay gente perfecta para servir a Dios? No, ¿no es cierto? No hay gente perfecta. Y es esa la misericordia de Dios que se manifiesta. Y eso es lo más lindo y lo más hermoso, hermanos. Que Dios no vino para salvar a gente perfecta. Dios no vino para salvar, hermanos, a gente santa. Dios no vino a levantar, a usar a gente que estaba haciendo lo bueno, lo mejor, lo bonito. Dios vino, hermanos, exactamente para morir por los pecadores, por aquellos que no tenían ninguna esperanza, ¿no es verdad? Y Josué así lo hizo, hermanos. Cuando llegó a Jericó, ellos tuvieron que pelear.
Eso quiere decir, hermanos, el ser cristiano no significa, hermanos, que nosotros tenemos una vida hermosa, bella, bonita, ¿verdad? Sin problemas, sin necesidades, sin angustias, sin persecuciones. No. Los cristianos verdaderos, los cristianos que realmente se llaman los hijos de Dios, aquellos santos separados para Dios, para el servicio, ellos tienen que pasar por el molino. Tienen que pasar, hermanos, por ahí, por donde el alfarero, ¿no es cierto? Para que sean formados, ¿no es cierto? El alfarero, ¿qué hace? Cuando coge un pedazo de arcilla, ¿no? Él primero la arcilla le remoja, le saca de allá, no sé de dónde, de las tierras, y tiene que ser una arcilla moldeable, no es una arcilla cualquiera. Entonces, mis amados hermanos, Dios escogió a quien, hermanos, podía pasar por ese proceso. Aleluya. Usted y yo Aleluya. muchas veces estamos allí en ese proceso. La Aleluya. arcilla es traída, hermanos, en bruto, ¿no es cierto? Lleno de basura, lleno de tantas cosas. Entonces el hombre que va a hacer, hermanos, las artesanías que hacen con las arcillas, hermanos, ellos sacan toda esa impureza a pulso de mano. Tienen que aplastar, moldear, es más duro todavía que amasar un pan. Yo tenía un cliente cuando yo trabajaba con la empresa Círculo de Lectores, tenía libros y se llamaba Las Bellas Artes, una colección de bellas artes. Hermanos, él tenía esto y yo una vez, curiosamente, y me senté ahí y yo le preguntaba, y él decía, trabajaba en la Universidad de Bolívar, trabaja hasta ahora. Yo le dije, licenciado, ¿y de dónde trae esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo es esto? Hermanos, él me explicó tanto que hasta ya me olvidé, pero me explicó el proceso de aquel barro. Aleluya. Ese Gloria a barro Dios. que él traía no era fácil de conseguir. Ese barro conseguía por allá, por las montañas en el oriente. Y para sacar ese barro no era fácil. Y traer y purificar y llevar, porque no solamente es de amasar, de limpiar y sacar toda impureza, sino que también tiene que pasar, hermano, tiene que secar eso nuevamente, remojar, sacar toda esa basura, un poco de arcilla que queda, hermanos, todo eso saca y luego tiene que pasar en el torno, no sé cómo se llama esa cosa. Entonces ahí, hermano, cuando pasa todito eso, va formando una jarrita, un vasito, una vasija, lo que sea. Hermanos, de ahí pasa por el horno. Nuevamente saca del horno, nuevamente tiene que pasar por el horno. Pero el asunto es eso, pasar un proceso. El cristiano que no pasa un proceso, no tendrá experiencia con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El cristiano que no enfrenta un proceso, mis amados hermanos, jamás conocerá al Dios verdadero. El pastor el día miércoles de hoy en la mañana nos decía, nosotros sabemos de Dios, nosotros tenemos a Dios, pero no le conocemos al Dios que tenemos aquí. Todavía no le conocemos. Por eso es que muchas veces pasamos tantas cosas, tantos problemas, tantas dificultades. Y decimos, Dios está lejos, muchas veces se desanima, muchas veces ya no están en la iglesia algunas personas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, yo pensé que orando a Dios, Dios me iba a responder, Dios me iba a dar, Dios me iba a conceder aquello que pedí. Como Dios no me concedió, entonces me fui. Encontré con una hermana que hace años se apartó y ella decía, no, Dios le dio un trabajo propio para ella y ella alguna vez había dicho, yo cuando estaba en la iglesia yo no tuve nada, nunca pude tener nada, nunca pude ser algo, pero ahora he terminado mis estudios y tengo mi taller propio, estoy ganando un buen dinero, pero fuera de la iglesia, fuera de Dios. Y uno de estos días en esta semana que pasó encontré con ella, pero ya hace unos 4 o 6 meses me encontré con ella, ella me fue a ver en la Condamine y me contó todo el proceso que tuvo que pasar. Mira, hermanos, ella está enfrentando un problema muy, muy difícil, muy grande. Digo, si mi problema es grande, de ella es más grande todavía. Vea, ella habló con orgullo, me estaba acordando cuando los jóvenes cantaban, que por mi orgullo, ¿qué dice?
por mi orgullo, salí ¿de dónde? Del jardín, ¿no es cierto? Entonces todas las cosas nosotros muchas veces como cristianos perdemos las bendiciones, las respuestas de Dios es por nuestro orgullo. Aleluya. El orgullo es el peor pecado, peor que la hechicería, dice la Biblia. Gloria a El Dios. pecado más grande es que un ser humano tenga un orgullo guardado, escondido muchas veces. O a veces alguien tiene a flote el orgullo. Se ve. Pero Josué era diferente. Y es una de las razones que Josué fue llamado, hermanos, para servir a Dios. El versículo, a ver, leímos 5, ¿no? Capítulo 5, ¿no? Sí, sí. Ya, vamos a leer el versículo 9, ¿qué dice? Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ya. Entonces Gilgal significa ¿qué? Lugar de encuentro. Es el lugar de renuncia, donde nosotros dejamos nuestros pecados hacia atrás, nos comprometemos con Dios, ¿no? Venimos a un lugar nuevo, ¿no es verdad? Entonces, mis amados hermanos, el versículo 10, rapidito para leer. Quiero que lean ustedes, lean, hermanos, lean. Los hijos de Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, la tarde de los llanos de Jericó. Ya. Renunciaron, tuvieron un encuentro, un pacto, se hicieron un pacto con Dios. Ahora estaban celebrando ¿dónde? En Jericó. Jericó significa ¿qué? Victoria, bendición. A donde nosotros entramos a una nueva vida, nuevo camino para nosotros vivir una vida diferente. Porque era la tierra que Dios había prometido que le iba a entregar a los hijos de Israel. ¿No es cierto? El versículo 11, ¿qué dice? Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Oh, gloria, ¿no es verdad? Cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿no? Quizá el viernes alguien tomó un traguito, se emborrachó, una cajita de cerveza, yo no sé qué cosa, ¿no es verdad? Pero cuando ya encontró con Cristo, vino a Dios, ahí dijo Gilgal, ahí te quedas, gracias por haberme tenido hasta aquí, haberme traído hasta aquí, pero hoy cruzo para el otro lado, me voy a Jericó, allá voy a comenzar una nueva vida. Cambia hasta la comida, cambia el vestimenta, cambia, hermano, la forma de vida, cambia la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de vivir, cambia en la vida del ser humano, amén, porque es un lugar de victoria, aleluya. Y el versículo 12, ¿qué dice? Y el maná cesó el día siguiente. Vea, allí el maná fue dado en el desierto para todos los israelitas a comer, ¿verdad? Todos los días ellos tenían que recoger una porción de maná. Ellos tenían que preparar el maná. Todos tenían que comer solo la porción y la cantidad de personas que vivían en una casa. No podían recoger ni más ni menos. El diablo, cuando da, hermanos, muchas veces nos da todo medido. Pero Dios, ¿qué nos da? En abundancia, aleluya. Dios nos da en abundancia. Dice que hasta ese día comieron el maná. Dijo Dios, gracias. Aquí nos quedamos, pero ahora tenemos ya para comer los frutos de esta tierra. El fruto, hermanos, del Espíritu Santo, el fruto en nuestros corazones viene a ser, antes era una persona enojada, una persona brava, una persona que mentía, que robaba, que hacía tantas cosas, ¿no? Adulteraba, hacía tantas cosas. Pero ahora es una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas que pasaron? Pasaron. El maná quedó allá. Ahora tengo una nueva comida para comer. Un día vamos a dejar de comer, hermanos, pescado, carne, mote, cuy, todo eso, para comer
la comida celestial. ¿No es cierto? Y será muy pronto, hermano. Será muy pronto, hermano. El versículo 12, 13. Dura, todos leyendo, a ver, poniendo atención, a ver, ¿qué dice? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, en la cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire, Josué, todo un líder, todavía no sabía distinguir quién era quién. ¿No es verdad? Vino para Josué aquel varón. En su mano tenía ¿qué? Una espada desenvainada, ¿no es cierto? Porque si Dios quisiera, nosotros cualquier error que cometemos nos fulminaría en ese momento. Pero la gracia y la misericordia de Dios dice que cada día son nuevas, ¿no es cierto? Y es esa la que no nos permite, hermanos, que nosotros podamos ser fulminados cuando pecamos, cuando erramos, cuando fallamos a Dios, cuando salimos de la voluntad de Dios. Todavía Dios tiene misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Y Josué le dice: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo en el momento en que él dijo: ¿eres de los nuestros? Estaba confiando en su poquísimos hombres de guerra que todavía le sobraba. En vano es, dice el Salmo, ¿no es cierto? En vano es confiar, ¿no? Que si Jehová no edifica la casa, en vano es lo que hace el hombre. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano es el guardia. Puede salir todo el ejército para cuidar Jehová, pero si Dios no está, hermanos, no hay nada bueno. ¿Y qué dijo el varón para Josué? Más bien yo vengo como. Yo vengo como príncipe de los ejércitos ¿de quién? Como el príncipe. A ver, póngale ahí, hermano. El 13. A ver, ¿qué dice ahí? Es el que leímos ahorita, hermanos. ¿Mande? Es el que leímos ahorita. Ese versículo ya lo leímos ahorita. Ah, ya. El otro póngale. El 16 No como príncipe de Jehová en ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a sus siervos? Quien dice mi Señor a su siervo. Entonces Josué en ese momento, dice la palabra de Dios que antiguamente una persona que llamaba a alguien Señor solamente era porque era revelado a esta persona quién era esa otra persona. A una persona muy poderosa como por ejemplo un rey. Solo a él podían decirle Señor, no a cualquier persona. Hoy por ejemplo decimos el Señor de la leche, el Señor del pescado, el Señor del verde, el Señor de no sé cuánto. No, antiguamente solo se le reconocía Señor a una autoridad, a un ser grande. Entonces exactamente Josué en ese momento estaba teniendo un encuentro con Dios y estaba reconociendo, como pasó con Pablo, ¿no es verdad? Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Mejor el Señor Jesús dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Acá dice: soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. No era el príncipe ni siquiera del ejército de Israel, sino el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces era el propio Señor Jesucristo teniendo una conversa, teniendo un encuentro, hermanos, con Josué. Y ahí es donde dice el versículo 15, ¿no? ¿Qué dice el versículo 15? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es lugar santo. ¡Aleluya! Entonces, mis amados hermanos, desde hoy en adelante, pensemos muy bien. Si va a la casa de un hermano, un pastor,
El lugar donde usted pisa es santo. santo. Cuando usted pisa, cruza esa puerta, este lugar es santo. Tenemos que pensar, ¿por qué quitar el calzado? ¿Por qué creen, hermano? Ayúdenme, hermano Guillermo. ¿Por qué el calzado se debía quitar? Porque viene empolvado, sucio. ¿No es cierto? Por eso el pie de un cristiano, dice la palabra del Señor en Efesios, ¿no? Calzado vuestros pies, ¿con qué? Con el evangelio de la paz, ¿no es cierto? Calzado vuestros pies con el evangelio de la paz. O sea, nuestros pies ¿a dónde llegan también? Llegan llevando, ¿qué cosa? Paz, alegría, gozo. Por eso digo, ¿no? Dios le dijo, ¿no? A donde pisare la planta de vuestros pies será bendita. A donde pusieres tu mano será bendita. Donde tú llegues llevarás bendiciones. Entonces la iglesia, el hermano, la hermana, el cristiano, el joven, la señorita, aún el niño, a donde llega es de bendición. Pero hermanos, para alcanzar todo eso tuvo que luchar, tuvo que pelear. El creyente, hermanos, es perseguido, ¿no es cierto? Job era un hombre, dice Dios con sus propios labios dice a Job que era un varón perfecto, ¿sí o no? Pero sin embargo Satanás fue a estarle acusando. Apocalipsis termina diciendo que en el día del juicio, este acusador de nuestras almas, que acusaba noche y día delante de Dios, él cesará de acusarnos, porque nosotros estaremos con nuestro Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que a donde nosotros vayamos, nosotros tenemos que llevar ¿qué cosa? Esa paz, esa alegría, ese gozo entre hermanos, entre familias de Dios, nos sirviendo al Señor en la casa de Dios. Debemos tener todo esto para ir creciendo cada día, no solo en número, hermanos, sino en lo espiritual. Qué lindo, mis amados hermanos, cuando un pueblo de Dios crece espiritualmente. ¿Cómo crecemos, hermanos? No esperando de que venga el pastor de Riobamba a enseñarnos. Si el hermano Guillermo no nos enseña, nosotros no aprendemos. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos este libro. El libro de todos los tamaños, grandes, pequeños, negros, rojo, verde, azul. En este nosotros tenemos el consejo, nosotros tenemos la guía, nosotros tenemos la enseñanza. Nosotros cuando leamos cada día la palabra de Dios nos profundizamos y entendemos a través del Espíritu Santo que nos da sabiduría para entender la palabra de Dios, y así podemos vivir para Dios como Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, luego el hermano Guillermo estará avisando, diciendo algún programa que va a haber en fin de año, para Navidad, ¿no? Entonces, luego de escuchar a los niños y recoger las ofrendas también, mientras los niños están cantando, vamos a pedir a nuestro hermano Jaime para que recoja las ofrendas y diezmos. Mis amados hermanos, oremos por las entradas de diezmos y ofrendas aquí en todas las congregaciones, en la iglesia central igual, hermanos, porque en la iglesia central nosotros, hermanos, pagamos servicios básicos, pagamos un montón de cosas, y también de ahí tiene que salir para la mantención del siervo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar unos por los otros, oremos por las congregaciones, oremos por las ofrendas, por la economía de cada uno de nosotros, la economía del país, hermanos, por el trabajo de cada uno de nosotros, para que Dios nos bendiga, nos ayude y sigamos creciendo. Yo les invito, hermanos, que ustedes lean la palabra de Dios, oren al Señor, tengan un devocional personal, no simplemente un culto cuando nosotros realizamos aquí en la iglesia. Amén. Busquen el bautismo con el Espíritu Santo, el renuevo, la revelación. Hermanos, dice la palabra que en los últimos días, hermanos, Dios quiere derramar su Espíritu sobre toda carne. Los jóvenes, hermanos, verán visiones, los adultos, hermanos, profetizarán, harán tantas maravillas. Pero ¿cómo, hermanos? Buscando la presencia de Dios. Amén. Ahora. ¿Sabes? Una vez nos hablamos con el Padre, Señor. Vamos a orar. Señor Padre Santo, amado Dios Todopoderoso, príncipe de paz.
paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, he aquí, Señor amado, ponemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos en su presencia, amado Padre. Derrame de su bendición y bendiga, Señor Dios Todopoderoso, que sea duradero, que no sea como saco roto, Padre amado, Dios Todopoderoso. Abre puertas de trabajo a los hermanos que están sin trabajo, amado Padre, amado Dios. Bendígalo, Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre. Sé que usted no lo necesita, amado Padre, pero lo hacemos porque usted nos ha bendecido, Dios Todopoderoso, amado Padre. Le damos gracias, amado Príncipe de paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermano, cantar. Luego los jóvenes, lo prometido es. Aleluya. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. José 1:5. Nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Josué 2:5. Aleluya. Gloria a Dios. No te dejaré ni sentaré. Gloria a Dios. Salmos 4:8. Con paz me descansaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, sabes cómo viviré confiado. Aleluya. Alabado sea el Josué nombre. 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré por donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú sientes un barullo y no sabes qué es un ángel llegando que no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo se sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, que el mismo Dios está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre.
¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria. Gracias a Dios, hermano, el pastor mandó esta alfombrita aquí, una hermanita donó. Agradecemos a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor.